Al entrar en el aula, Yonghyun notó inmediatamente la figura sospechosa sentada en la última fila. Vestía una sencilla chaqueta de béisbol blanca con letras estampadas en las mangas. Y llevaba una gorra de béisbol blanca calada hasta los ojos. Cumplía estrictamente las normas de prevención de la pandemia. Con la mascarilla bien ajustada. Aunque Xiao Zijian parecía no diferenciarse del resto de los estudiantes del aula. La mirada de Yonghyun la captó al instante. Yonghyun subió al estrado, abarcando con la vista la diversidad de la clase anfiteatro. Los estudiantes aplicados estaban absortos en el océano del conocimiento, mientras que solo Xiao Zijian parecía sumida en un ensueño en las profundidades de ese mar. Y no era de extrañar su distracción. La noche anterior había visto en el grupo de estudiantes el vídeo de ella, cantando desafinada en un festival de música que se había vuelto viral. Que estuviera allí significaba que seguramente había tomado un vuelo nocturno para regresar. Se tranquilizó, apartó la mirada y comenzó la clase. 50 minutos después, la primera parte de la clase llegó a su fin. Yonghyun canceló temporalmente la sesión de preguntas de 10 minutos del descanso y salió del aula por la puerta principal. Su figura se deslizó en la vacía escalera. Y un piso más arriba estaba la puerta trasera del aula anfiteatro. Quería entrar por la puerta trasera, aunque solo fuera para despojarse brevemente de su rol de profesor. Podría hablar con Xiao Zijian durante 5 minutos sin llamar demasiado la atención. Inesperadamente, al levantar la vista, se encontró con ella en el rellano. Xiao Zijian parecía exhausta, con un maquillaje de la noche anterior muy marcado. Como si no hubiera dormido en días. Antes, en el aula, la distancia era suficiente y la gorra ocultaba los detalles. Ahora, con los dos a escasos centímetros. Ella se había quitado la mascarilla y esperaba apoyada en la pared. Yonghyun se dio cuenta de que su estado era realmente precario. ¿Qué ocurre?, se acercó Yonghyun, preguntando con preocupación. Xiao Zijian, sin embargo, respondió con algo completamente inesperado. Soltando una bomba. Yonghyun, ¿quieres casarte conmigo? Xiao Zijian y Yonghyun se conocían desde hacía muchos años. Desde que Xiao Zijian tenía memoria. La figura de Yonghyun siempre había estado a su alrededor. Si se retrocedía aún más, se podía llegar al día en que nació Xiao Zijian. Una tarde de verano, ambas familias estaban juntas bajo los árboles, disfrutando de un té. El pequeño Yon, de 2 años, corría en círculos alrededor de la madre de Jian, murmurando, hermana, hermana, hasta que finalmente tropezó y cayó frente a ella, provocando que rompiera aguas y fuera llevada de urgencia al hospital esa misma noche. Xiao Zijian nació así, en medio del caos, y resultó ser, tal como el pequeño Yon había anunciado, una hermanita. La madre y la niña Jian estaban bien, y ambas familias sintieron que tenían un vínculo especial con el pequeño Yon. Con el paso de los años, su relación se hizo aún más estrecha. E incluso para ir a la guardería, los padres de Jian llevaban a Xiao Zijian y los padres de Yon llevaban al pequeño Yonghyun, acompañándolos en el camino de ida y vuelta. A ojos del vecindario, Yonghyun y Xiao Zijian eran considerados amigos de la infancia, compañeros de juegos inocentes. Incluso sus mayores pensaban que, dado que ambas familias se conocían bien, sería bueno estrechar aún más los lazos cuando los niños crecieran. Sin embargo, desafortunadamente, muchos años después, Xiao Zijian se convirtió en actriz y entró en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en una superestrella conocida por todos. Mientras que Yonghyun se fue al extranjero a estudiar un doctorado. Y luego regresó a su alma mater para enseñar. Ambos estaban ocupados con sus respectivas carreras y perdieron el contacto cercano que tenían de niños. Al ver que no parecía haber ningún indicio de que su relación fuera a más, sus familias simplemente abandonaron esa idea. Así que,
cuando la noticia del matrimonio de Xiao Zijian se difundió por internet. Los mayores de ambas familias no esperaban que su futuro esposo fuera Yonghyun. De hecho, antes de que Xiao Zijian lo arrastrara al registro civil, Yonghyun tampoco se lo había imaginado. Las brisas nocturnas que habían compartido de adolescentes. Las estrellas que habían contado juntos. Las cometas que habían volado juntos. Los sueños sobre el futuro que habían dibujado juntos. Él pensó que todo se desvanecería cuando ella eligió volar lejos sola. Pero nunca imaginó que llegaría un día en que lo recuperaría todo. Aquel día en la escalera. Después de escuchar las palabras de Xiao Zijian, Yonghyun no respondió impulsivamente. Dudó, y también le preguntó: ¿por qué de repente quieres casarte? Se contuvo de preguntar por qué de repente quería casarse con él. Sospechaba que no era una respuesta que quisiera escuchar. Así que no se atrevió a preguntarlo directamente. Sin embargo, había algunas preguntas que no podía evitar. ¿Y Cho-eun-jan? Fue en ese instante cuando las lágrimas de Xiao Zijian cayeron sin control. Él va a casarse, dijo Xiao Zijian con la voz entrecortada, ya no me quiere. Yonghyun nunca había visto a Xiao Zijian tan indefensa y vulnerable. Desde pequeña siempre había sido obstinada, tenaz y nunca se rendía. Él prácticamente la había visto crecer. Desde que aprendió a hablar, la pequeña no solía llorar. Incluso si se caía o se golpeaba ocasionalmente. Si podía explicarlo con palabras, nunca usaría las lágrimas. Yonghyun siempre había pensado que ella era como un bambú, exuberante, esbelto y fuerte, que el viento y la lluvia no podían doblegar ni romper. Pero Cho-eun-jan podía hacerlo fácilmente. Cho-eun-jan apareció en el cielo nocturno de Xiao Zijian cuando ella tenía 17 años. Ella lo admiró, lo siguió. Se acercó a él y luego le dio el poder ilimitado de lastimarla. Cho-eun-jan, famoso desde hacía muchos años, regresó a su antigua escuela para participar en la gala del aniversario de la escuela secundaria. Allí conoció a Xiao Zijian, de 17 años, que tocaba el piano en el escenario, y, como si hubiera encontrado un tesoro, la convenció para que fuera la protagonista de su nueva película. A partir de entonces, Xiao Zijian tomó un camino completamente diferente al de sus ideales pasados. Pequeño Jian, ya no quiero estudiar ciencias. Tampoco quiero encerrarme en un laboratorio para hacer investigación toda mi vida y mirar por un telescopio toda mi vida. Quiero ser como Cho-eun-jan en el futuro, brillar en la gran pantalla. Al mencionar a Cho-eun-jan, el rostro de Xiao Zijian se sonrojó ligeramente, como si estuviera avergonzada y emocionada a la vez. Su mirada divagaba, pero brillaba con una luz que parecía eterna. Cho-eun-jan dijo que soy la joya que encontró. Su sonrisa era cálida y brillante, casi quemando a Yonghyun. Desde aquella merienda bajo los árboles en pleno verano. Desde que Xiao Zijian nació. Hasta que balbuceó sus primeras palabras y creció gradualmente. Yonghyun nunca había rechazado ninguna de sus peticiones. De niña le gustaba jugar a las canicas de cristal. Y siempre tenía una lógica peculiar, insistiendo en que parecían planetas brillantes en el cielo. También decía que quería ser astrónoma en el futuro. Y juraba que haría que alguna estrella del cielo recordara su nombre. Entonces Yonghyun se lo tomó en serio, estudiando aún más diligentemente, queriendo trabajar duro con ella para lograr algo juntos. Luego le gustaron muchas otras cosas. Al ver series de televisión, le gustaban los protagonistas masculinos que eran médicos. Y también quiso ponerse una bata blanca y estudiar medicina. Al ver dramas de viajes en el tiempo, le gustaba un príncipe interpretado por Cho-eun-jan, y soñaba con viajar en el tiempo día y noche. Yonghyun siempre la consintió. Siempre la acompañó en esos sueños tontos. Lamentablemente, esta vez,
Xiao Zijian fue a perseguir sus sueños sola, olvidándose de llevarlo con ella. Yonghyun cumplió seriamente una broma que ella había hecho en el pasado y estudió astronomía. La estrella que había cuidado desde pequeña se había ido volando, así que para él estaba bien verla a través del telescopio. Y Xiao Zijian abandonó brevemente sus estudios. Fue llevada por Cho Eun-jan para ser la protagonista de su nueva película y se hizo famosa de la noche a la mañana. Después ingresó en la academia de teatro donde Cho Eun-jan había estudiado. Y también firmó con su compañía, convirtiéndose en su fuente de ingresos. Yonghyun no entendía desde cuándo sus sentimientos por Xiao Zijian habían cruzado la línea y se habían transformado. Solo sabía que, cuando ella eligió volar lejos sola, él se había retirado silenciosamente a su posición original. La vio ascender paso a paso a escenarios más altos, viéndola brillar cada vez más desde la distancia. Ella compartía con él como un tesoro los chismes más secretos del mundo del espectáculo, y él le decía sinceramente, felicidades, con una sonrisa. Xiao Zijian y Cho Eun-jan estaban saliendo. Debido al desarrollo de sus respectivas carreras, no eligieron hacerlo público. Xiao Zijian decidió ser una novia discreta y obediente. Y como no tenía donde mostrar su felicidad, Yonghyun se convirtió en el único oyente que guardaría absoluto secreto. A veces, al llegar inesperadamente a un cruce, de repente recordaba una escena que Xiao Zijian le había descrito. Cho Eun-jan, con una gorra y una mascarilla, y una gabardina negra, agachándose para atarle los cordones junto a un buzón no muy lejos, en medio de la multitud. También, en alguna tarde de fin de semana, entraba en una pequeña y apartada casa de fideos que solía visitar con Xiao Zijian de niño. El dueño lo recibía con una sonrisa y le comentaba: «Tu hermana vino a comer fideos con su novio hace poco». Yonghyun sentía que la libertad que poseía en esta tierra se volvía cada vez más limitada. Como si por todas partes estuviera escrito el nombre de Xiao Zijian. Y por lo tanto, nada le perteneciera ya. Así que después de una apresurada despedida, Yonghyun se fue al extranjero a estudiar un doctorado, continuando sus estudios en astrofísica. Durante los años que estuvo lejos de Xiao Zijian, a través de los medios de comunicación, ocasionalmente se enteraba de algunas noticias relacionadas con Xiao Zijian y Cho Eun-jan. Sospechas de noviazgo, silencio de la mujer, respuesta de la compañía, negación del hombre. Yonghyun recibió una llamada transoceánica a altas horas de la madrugada. Al principio, Xiao Zijian guardó silencio como si estuviera frente a los medios. Pero luego se quebró con sus palabras de preocupación. Él, conmovido, regresó al país poco después, solo para enterarse de que ella y Cho Eun-jan habían vuelto a estar juntos. Así sería. Yonghyun suspiró interiormente. Pero exteriormente ya podía mostrarse impasible. E incluso sonreír y decirle, «Te felicito». Hasta aquel día en que ella le dijo: «Yonghyun, ¿quieres casarte conmigo?». Yonghyun no sabía cómo describir su vida matrimonial con Xiao Zijian. La noticia de su matrimonio se extendió como la pólvora en los medios. Pero todas las fuentes de información protegieron muy bien su privacidad, sin exponer su nombre ni su identidad. La empleada del registro civil, la señorita que nos ayudó con los trámites, dijo que eres especialmente guapo. Xiao Zijian a veces revisaba las noticias sobre ella en su teléfono y luego las compartía con entusiasmo con Yonghyun. Pero no te preocupes, pequeño Hyun, no mencionó tu información personal. Solo publicó discretamente una foto tuya de espaldas, sin mostrar tu rostro. Dejó el teléfono y lo miró, examinándolo con atención. ¿Cómo es que antes no me di cuenta de lo guapo que eres? Qué lástima, has caído en mis manos. Parece que tendré que esconderte aún más. No puedo permitir que te descubran fácilmente. Yonghyun tampoco podía explicar lo que sentía.
¿Por qué le prestaba tanta atención a cómo se difundía la noticia de su matrimonio en Internet? ¿Pensaría en su interior cómo reaccionaría Choung-jan? Que en ese momento estaría con su prometida o esposa al ver la noticia de su matrimonio. Pero aunque pudiera adivinarlo todo, no tenía otra opción. Sabía que el daño que Choung-jan le había causado a Xiao Zijian era profundo y doloroso. Lo único que podía hacer era ser su médico, su árbol, su castillo. ¿Te da miedo que nos fotografíen?, preguntó Yongjian con fingida despreocupación. Xiao Zijian reflexionó seriamente por un momento y luego respondió: sí, un poco. Después de todo, eres un profesor universitario respetable. La flor inalcanzable del departamento de astronomía. Y yo solo soy una estrella de cine normal y corriente. ¿Cómo podría tener la virtud de mancillar tu noble e inmaculada carne y alma? Yongjian se giró y le metió en la boca las fresas recién lavadas a Xiao Zijian, silenciando su parloteo. Luego la vio reír hasta atragantarse. Y sintió que esa escena era como un sueño. Parecía que ella realmente había descendido al mundo mortal y vivía en su casa. ¿Qué quieres cenar? Mi clase de la tarde termina a las 5. ¿Puedo volver a casa a cocinar? Yongjian reprimió la confusión en su corazón. Su tono lo más tranquilo posible. Como si ya estuviera acostumbrado a esta vida matrimonial con ella. Quiero los takoyaki del segundo piso de vuestra cafetería. ¿Ofrecen servicio de entrega a domicilio, profesor Jian? Yongjian curvó los labios en una sonrisa. Por supuesto. Yongjian no sabía si Xiao Zijian seguía prestando especial atención a las noticias de Choung-jan. Ni tampoco intentó indagar demasiado en sus pensamientos. Sentía que la vida tal como era ahora era muy buena. Ella salía a trabajar ocasionalmente, filmaba algunos anuncios. Aceptaba algunos compromisos comerciales. Mucho más flexible y relajado que en los años anteriores, cuando trabajaba sin descanso en los rodajes como una adicta al trabajo. Ella decía que era la caprichosa de una persona casada. Podía ir y volver en el mismo día. Afortunadamente, desde su debut, Xiao Zijian siempre había seguido una trayectoria basada en su talento y en sus obras. Por lo que una noticia como su matrimonio secreto con alguien ajeno al mundo del espectáculo no tuvo ningún impacto negativo en su carrera, sino que incluso aumentó su popularidad nacional. Coincidiendo con la expiración de su contrato de 10 años con la compañía de Choung-jan, Xiao Zijian tuvo más autonomía para elegir. Como en ese momento. Después de firmar el contrato con su nueva agencia por la tarde, al regresar a casa no condujo directamente hacia el edificio de viviendas para profesores, sino que se desvió hacia el edificio donde él daba clases. El teléfono de Xiao Zijian tenía el horario de clases de este semestre que Yongjian le había guardado, por lo que pudo encontrar fácilmente el aula anfiteatro donde él daba clase. Como de costumbre, planeaba entrar sigilosamente por la puerta trasera. Pero justo cuando iba a empujar la puerta, escuchó un repentino alboroto en el aula. La curiosidad prevaleció brevemente. Y abrió un poco la puerta, espiando y escuchando a hurtadillas. Profesor, ¿de verdad se ha casado? ¿Podría contarnos más? Tenemos muchas ganas de saber. Cuéntenos, profesor. Una alumna de la promoción anterior me dijo que la razón por la que eligió la astronomía fue por una chica. ¿No será esa persona la profesora? Yongjian en el estrado parecía muy joven, pero vestía una camisa blanca y pantalones negros, con el aire de un viejo erudito. Hizo un gesto con la mano, silenciando el bullicio del aula. Después de un momento de silencio, no se sabía qué pensó, pero no pudo evitar sonreír. Algunos no se resignaban y persistían en seguir preguntando. Profesor Jian, el pequeño planeta que descubrió ante sí, cuyo nombre envió a la IAU, es Gardenia Blooming. El significado de la gardenia es alegría y felicidad.
Fortaleza y valentía, protección silenciosa, amor eterno. Cumplir las promesas. ¿También está relacionado con su esposa? Yong-hyun se sorprendió un poco. Pero no lo negó, sino que asintió con franqueza. Sí, mi esposa era muy adorable de niña. Y dijo con firmeza que quería que alguna estrella recordara su nombre. Supongo que cuando creció olvidó sus comentarios infantiles. La estrella siempre recordó que la gardenia había florecido. Pero la propia Xiao Zijian lo había olvidado. Afortunadamente, Yong-hyun cumplió su promesa, protegiéndola en silencio sin rendirse jamás, y así, 27 años después, volvió a atrapar aquel verano en que Xiao Zijian llegó a su vida. Xiao Zijian no entró por la puerta trasera, sino que se dirigió a la puerta principal para esperarlo. Recoger a tu esposo recién casado después del trabajo era algo que, hecho ocasionalmente, podía ser bastante romántico. Xiao Zijian estuvo repasando mentalmente el significado de la gardenia que un estudiante había mencionado en clase, y sintió que Yong-hyun era una persona que se guardaba muchas cosas. Sonó la campana, Yong-hyun nunca se excedía en el tiempo de clase y terminó puntualmente. Pero muchos estudiantes permanecieron en el aula, rodeándolo en el estrado para hacer preguntas. Xiao Zijian solo había salido hoy para firmar un contrato. Llevaba un maquillaje ligero y una mascarilla sencilla y común. En teoría, no llamaba la atención. Pero en cuanto apareció en la puerta del aula, Yong-hyun la miró. Él arqueó las cejas con sorpresa y le preguntó inconscientemente: ¿Tienes hambre? Luego recordó levantar la muñeca para mirar la hora. Las miradas de los estudiantes también se dirigieron hacia Xiao Zijian siguiendo la de Yong-hyun. A pesar de haber sido bañada por innumerables cámaras durante años, sintió que el título de esposa de Yong-hyun era demasiado llamativo. Hambre no tengo, solo quería acompañarte a comer a la cafetería, dijo Xiao Zijian con una sonrisa. Los tokoyaki para llevar no saben igual. Oh, los estudiantes de alrededor volvieron a hacer ruido. Espérame 10 minutos, vuelvo enseguida. Yong-hyun negó con la cabeza sonriendo, sin saber por qué. Sintió que Xiao Zijian en ese momento era particularmente diferente. Esta premonición pronto se hizo realidad. Después de la cena, pasearon por el campus para bajar la comida. La noche extendió lentamente su manto. Las luces del campus eran tenues, no muy brillantes, lo que permitía ver las estrellas parpadeantes. Yong-hyun, ¿te gustaba yo desde hace mucho tiempo? La voz de Xiao Zijian llegó suavemente con la brisa nocturna. Y Yong-hyun sintió que le hormigueaban las orejas. ¿Debía admitirlo? ¿Habría algún cambio? Si lo admitía, ¿ella se resistiría y querría escapar? Pero quizás el pequeño planeta que los estudiantes habían mencionado en clase despertó en él algunos remordimientos. ¿Enterrados durante años? O quizás la luna estaba llena y el ambiente era demasiado bueno, lo que le impidió ocultar esos sentimientos para siempre. Si me hubieras hecho esa pregunta hace 10 años, creo que entonces podría haberte dado la misma respuesta que esta noche. Si hace 10 años ella no hubiera elegido irse, él podría haber reconocido sus sentimientos antes. Podría haberla protegido mejor, no permitiendo que sufriera esos daños innecesarios. Pero al principio fue Xiao Zijian quien realmente quiso volar. Y él nunca se atrevería a ser quien le cortara las alas. Toda la compañía y protección, todo el respeto y la libertad, eran el amor y la ternura más incondicionales que Yong-hyun podía ofrecerle. Pero ahora no es tarde, ¿verdad? Yong-hyun la miró. Su tono algo vacilante, con una pizca imperceptible de súplica y retención. Después de su confesión, ¿seguiría siendo Yong-hyun el refugio completamente confiable de Xiao Zijian? ¿Querría irse de nuevo? Yong-hyun se sentía como si estuviera colgado de un precipicio, esperando su juicio.
Xiao Zijian no respondió directamente, sino que dijo: Siento que estos años han sido muy difíciles. Siempre persiguiendo sus pasos. Pero también sé que los paisajes que no me pertenecen, al final, no se quedarán por mí. Miró a Yongjian, sus ojos brillaban especialmente bajo la luz de las estrellas. Finalmente entendí que en este mundo, hay un paisaje que me pertenece y que siempre ha estado esperando a que vuelva la mirada. Yongjian. ¿Tendré otra oportunidad de ver ese planeta donde la gardenia florece para siempre? Yongjian se quedó atónito durante un buen rato. Finalmente entendiendo su subtexto. La abrazó suavemente y dijo en voz baja: Por supuesto, siempre te ha estado esperando. Las flores siempre florecerán, las estrellas siempre estarán allí. Y el verano también volverá al final.